Bienvenidos nuevamente. Bueno, pues vamos a empezar nuestra plática de hoy, nuestra enseñanza de las Escrituras. Los textos están ahí, están anotados, y así puedes escuchar el relato bíblico, que hoy, bueno, es un relato muy especial. Es de la resurrección de Lázaro. Vamos a aprender de ese pasaje de las Escrituras que es muy conocido, muy probablemente cada uno de ustedes en alguna ocasión lo ha escuchado. Pero vamos a leerlo entero, vamos a tratar de entender la enseñanza principal que nos da, y después vamos a ver unas cuantas enseñanzas que nos da ese mismo pasaje, enseñanzas que nos sirven para todos, ya verás que sí. Y bueno, vamos a empezar con el texto de Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Dice, ya sabemos ahora que esto se lo dijo Jesús a Marta, una de las hermanas de Lázaro, y ahora lo vas a corroborar en la Escritura. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Créame una cosa. Si tú puedes decir con confianza, con realidad, con honestidad, sí creo eso, sí creo que Jesús es la resurrección y la vida, sí creo, eres bienaventurado, de veras. Si no lo puedes decir, o si crees o no sabes o tienes duda, te invitamos a que escuches, a que reflexiones, y aún cuando ya no nos veamos aquí, a que tú sigas buscando y que sigas hasta que puedas decir sí a esta pregunta específica del Señor Jesucristo. ¿Qué palabras, la verdad? Decir yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, son palabras que realmente nadie puede decir más que Dios mismo hecho hombre. Pero ¿por qué no oramos tantito juntos y le pedimos a Dios que nos hable y que nos bendiga y que nos ayude por medio de su Escritura? Padre, te pedimos que continúes con nosotros, que estés con nosotros y que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que nos ayudes a sacar todas esas cosas que nos distraen, que nos ayudes a poder escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Así sea. Pues bien, como te decía, estas palabras, ¿quién las puede decir? Bueno, pudiéramos decir que cualquier persona pudiera decirlas, ¿no? Cualquiera de ustedes, yo mismo pudiera decir, yo soy la resurrección y la vida. Y las puedo decir, es fácil decirlas, pero lo que no es fácil es tener la autoridad para demostrarlas. Eso ya es otra cosa. Nadie absolutamente puede decir eso más que el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo podía decir y además demostrar esas palabras. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó cuando estaba aquí entre nosotros hace 2000 años, enseñó muchas cosas, y era evidente que la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo no la tenían los fariseos, no la tenían los religiosos de su época, porque además llamaba la atención su forma de explicar las cosas, la autoridad con las que las explicaba, llamaba la atención a las personas, decían, nadie nos ha hablado como este. Nadie. Y lo veían que hablaban con autoridad, pero no solo eso, sino que además demostraba sus enseñanzas y tenía el poder de parte de Dios, tenía el poder de hacer milagros. Por lo tanto, sus palabras estaban respaldadas por su poder, respaldadas por sus milagros. Y mucha gente lo seguía. Es verdad que mucha gente lo seguía, pero también es verdad que mucha gente lo seguía por los milagros que recibían. Porque a la hora de enfrentarse a las enseñanzas, entonces mucha gente ya no quería seguirles. Incluso Jesús les decía, vosotros me seguís porque os habéis comido, porque habéis en la multiplicación de los panes o porque habéis tenido a alguna persona sanada o algo, pero en realidad su búsqueda era un tanto egoísta, si tú quieres. Pero lo que no cabía duda es que Jesús era quien decía ser. Jesús decía ser el Mesías. Y créeme que decir Mesías es algo que nosotros no entendemos muy bien, pero exactamente lo que entendían los judíos de aquella época era que Dios mismo venía a la tierra a salvarlos. Eso es lo que ellos entendían. Nosotros a veces ya no entendemos muy bien, pero cuando vemos que la Escritura dice que Jesús es el Mesías, lo que quiere decir es que Dios mismo vendría a salvarnos. Y así es, y así lo creemos. Pero no lo decía, lo demostraba.
Y hoy, precisamente en el texto que vamos a leer, que es un texto muy largo, pero que no hace falta que lo leas y que además luego lo vamos a ir desglosando, pero ya solamente unos cuantos textos escogidos, es donde demuestra con total claridad y además sin que ninguna persona pudiera tener duda que Él es precisamente quien dice ser. Y en esta ocasión está diciendo que Él es la resurrección y la vida, y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. De esto vamos a aprender mucho más la próxima vez que nos veamos, porque sí, habemos personas o hay personas que están muertas espiritualmente, aunque estén vivas físicamente. Bueno, para ellos hay esperanza, así como para los muertos hay esperanza también. Pero bien, vamos a leer juntos desde el verso 1 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Escucha, este pasaje es interesante. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Bueno, este es todo el pasaje. Este es todo el texto de donde vamos a extraer cinco enseñanzas sencillas, importantes, para que podamos entender bien el texto y sobre todo para que podamos entender bien la enseñanza principal que se extrae aquí. Que, bueno, de alguna manera ya te lo he dicho. La enseñanza principal es que si Jesús está diciendo que Él es la resurrección de la vida, Él lo está demostrando también. Pero bueno, vamos a avanzar más despacio. Si leemos los primeros versículos, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí nos está presentando a la familia. Nos está presentando a la familia de Lázaro, que tenía dos hermanas, una se llamaba Marta, otra se llamaba María, y eran amigos cercanos del Señor Jesucristo, eran personas que le gustaba escuchar al Señor Jesucristo, que habían tenido y que se conocían y que se veían frecuentemente. Y además, María, precisamente, había tenido unos gestos con el Señor Jesucristo de humildad que habían llamado la atención. Verso 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagínate. Entonces aquí tenemos que nos presenta a esta familia, pero esta familia en estos momentos no estaba con Jesús. En el próximo punto te voy a decir exactamente dónde estaba Jesús, y créeme, no estaba nada cerca. Estaba como a 100 y pico kilómetros de donde estaba Marta y María, de donde estaba Betania, que era la aldea donde Marta y María y Lázaro vivían. Pero en ese momento Lázaro estaba enfermo, no estaba muerto, estaba enfermo. Y entonces, cuando le llega palabra al Señor Jesucristo, como que mandan un mensaje y le llega al Señor Jesucristo, créeme que en aquellos tiempos las cosas no avanzaban ni se hacían tan rápido como ahora. Ahora llamas un mensaje, mandas un mensaje y llega a otra parte del mundo instantáneamente, prácticamente. En aquel tiempo no era así, las cosas tomaban mucho más tiempo. Y cuando le llega al Señor Jesucristo el mensaje, las personas que estaban con él, sus discípulos principalmente, están así expectantes, pero Jesús les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ese es un punto que nosotros necesitamos entender. El Señor Jesucristo aquí está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y no está diciéndolo solamente para esa ocasión, la está diciendo para cualquier ocasión. En aquella ocasión fue muy evidente que fue así. ¿Por qué? Porque sabemos el final de esta historia. Sabemos que esa enfermedad no terminó en muerte, sí, pero después terminó en resurrección. O sea, hubo una victoria. De momento sí, parece que la gente angustiada, triste, la gente llegaba a consolar a las hermanas, pero finalmente fue al revés. La muerte fue vencida por la vida. Eso es lo que sucedió. O sea, fue muy evidente. De esta manera Jesús demostró que era capaz de hacer venir a la vida un cuerpo que estaba muerto, una resurrección temporal. ¿Por qué fue una resurrección temporal? Porque Lázaro, después de unos años, volvió a morir, como cualquiera de nosotros. O sea, en ese momento resucitó, pero después de unos años volvió a morir. Ahora sí, una muerte como la nuestra, como la que vamos a tener cualquiera de nosotros. Pero en ese momento estaba muerto y llevaba muerto 4 días y resucitó. Ahora, Jesús hizo todo esto de forma calculada. Hizo todas las cosas, dejó pasar el tiempo, como al rato vas a ver, de forma calculada para que las personas pudieran tener la convicción y creer en Él. El propósito del Señor Jesucristo era que las personas creyeran en Él. Dios mandó a su Hijo para que podamos tener vida, para que podamos tener vida eterna, para que podamos ser salvos de nuestros pecados, para que podamos ser salvos del infierno. Y el Señor Jesucristo estaba
dispuesto a hacer cualquier cosa y todas para lograr ese objetivo. Ahora, como te decía, ¿qué es más fácil? Decir que yo soy la resurrección y la vida, cosa que cualquiera de nosotros puede decir, o levantar a un muerto verdaderamente muerto. ¿Has ido alguna vez a un velorio? Espero que sí has ido a un velorio. Espero que has mirado al muerto o a la muerta y entonces te das cuenta, o quizás tu mamá, o quizás tu hijo, o quizás una persona que querías, ha muerto cerca de ti y es impresionante. Porque ya no, o sea, no hay manera, no hay nada que hacer. No puedes hacer absolutamente nada. Lo miras, ya no es la misma persona, se le ha ido lo que lo hacía ella o lo que le hacía él. Se ha ido, ya no está. Y no hay cosa que hagas, no hay cosa que digas, no hay oración que hagas, no hay ofrenda que des, no hay nada que pueda levantarlo. Es imposible. Decirlo es fácil, hacerlo no es fácil. Pero el Señor Jesucristo lo dijo que Él era la resurrección y la vida, y el Señor Jesucristo lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Lo demostró resucitando a un muerto, realmente muerto, un muerto muy muerto, ya de 4 días, que ya hasta apestaba, decían sus mismas hermanas, y lo hizo delante de ellos, ahí mismo, delante de sus ojos. Así que nosotros podemos tomar como ciertísimas las palabras de Jesús. Si Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, para nosotros la vida eterna, para nosotros la vida que está después de nuestra muerte, que se acaban los temores de la muerte, que se acaban los temores del juicio de Dios, los temores de la condenación. Si nosotros oímos que Jesús nos dice eso, pero además nos está demostrando, porque levantó un muerto, pues entonces nosotros tenemos la esperanza de que tampoco nosotros moriremos eternamente y estaremos con Él, dice la Nueva Jerusalén. Esas son ideas que están en la Biblia, definitivamente están en el libro de Apocalipsis, como hablando del cielo, como la Nueva Jerusalén. Pero lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos por qué tener duda. ¿Quién? Los que creen en Él. A los que le preguntó, ¿crees tú eso? Si tú puedes decir que sí crees eso, bueno, pues créeme que tu vida seguramente ya está manifestando esa vida, porque la muerte se ha manifestado. ¿Cómo se manifiesta la muerte en la vida cuando la persona está muerta en sus delitos y pecados? Pues tú sabes, tú lo has visto, la mayoría de las personas están así. La mayoría de nuestros familiares están viviendo en sus delitos y pecados, están en el adulterio, están en todas las cosas que no deben estar, están en el alcoholismo, están en la amargura, están en la brujería, están en todas las cosas que no tienen que estar. Esa es la muerte mientras estamos vivos. Pero Cristo también nos vino a salvar de eso, de modo que Él puede, quiere y lo ha hecho. Ya vemos, por la gracia de Dios, algunos ejemplos de una vida nueva, una vida que ya no tiene que ver con la vida de antes, que ya no tiene que ver con el dominio del pecado, que ya no tiene que ver con el dominio de los vicios, que ya no tiene que ver con el buscar solo lo de uno mismo, sino que ahora la vida tiene que ver con Cristo. Realmente un cambio tremendo. Pero bueno, recordando el punto de esta primera parte, dijo el Señor Jesucristo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando leímos el pasaje, si te diste cuenta, por ahí hicieron referencia a un ciego que había recibido la vista, ¿se acuerdan? Que dijo, oye, ¿y no podrá que dio vista a aquel ciego? Y en aquella ocasión con aquel ciego, que también es un pasaje muy, muy, muy bonito, en donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, también las personas estaban como que tratando de entender por qué pasaban las cosas, que por qué Dios permitía las cosas o por qué Dios haría las cosas así, por qué sucedería. Y decían, oye, ¿por qué este estará ciego? ¿Estará ciego por sus propios pecados o estará ciego por los pecados de sus padres? Y empezaban a preguntarse y a imaginarse cosas. Y entonces Jesús por ahí dijo también, o sea, esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten. Dijo algo relativamente similar a lo que dijo en esta ocasión. Y ahora nuevamente la gente se pregunta por qué Dios hace las cosas como las hace, por qué Dios permite las cosas como permite, por qué Dios permite esta enfermedad, por qué Dios permite que su amigo Lázaro esté enfermo. Si hubiera estado aquí, él podría haber evitado la enfermedad. Y entonces Jesús dice, espérame, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos entender, sobre todo las personas enfermas. Las personas que viven enfermas o con enfermedades crónicas y que buscan a Dios tienen que entender que Dios también se glorifica en la enfermedad. A veces la sana, a veces no la sana. Pero sin embargo, una vida de una persona enferma, una vida paciente,
una vida confiada, una vida agradecida de una persona que sufre, eso también trae gloria a Dios y mucha gloria a Dios. De hecho, te quiero comentar una frase que una persona hace 2 siglos, quizás no has oído de él, quizás sí, él se llamó J.C. Ryle, ya como Juan Carlos Ryle. Él fue un predicador y un ministro cristiano en la iglesia de Inglaterra, estamos hablando hace más de 2 siglos, y fue contemporáneo de otras personas que quizás sí has oído, Spurgeon, Moody quizás, o George Mueller, ¿se acuerdan? Aquel que tuvo orfanatorios. Esta persona era contemporánea de ellos, era de familia rica, era hijo de un banquero, hijo de un político, él estaba en el parlamento, su padre. Fue un buen estudiante con el futuro asegurado, pero a los 21 años contrajo una infección en los pulmones que lo postró en cama y lo llevó a las puertas de la muerte literalmente. Pero él puede decir precisamente esas palabras. Esta enfermedad no es para muerte. Ok, lo dijo 5 años después, porque esa enfermedad lo acercó a la realidad de la muerte. Y entonces esa persona conoció a Cristo, se convirtió, estudió lo que podía entender de las Escrituras, leyó ese texto de Efesios que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, o sea, por la gracia de Dios. Y todas esas palabras las fue creyendo, las creyó, y esa enfermedad que lo llevó al borde de la muerte desembocó en su conversión. Conoció a Dios, conoció la vida eterna desde ahí, y desde ahí su vida cambió, desde ahí su vida la consagró a Dios, murió a los 84 años, siempre estuvo cerca de las enfermedades, siempre estuvo cerca en su propia vida, tuvo 3 esposas, 2 no le duraron nada por las enfermedades de aquellas épocas, y toda la gente alrededor de él. En aquellos tiempos también las enfermedades cuando pegaban muy duro, había epidemias y se morían muchas personas más que hoy en día. Pero él convivió hasta los 84 años, fue un ministro de Dios, fue una persona que predicó, una persona que amó y que enseñó la palabra y que además era defensor de la Biblia, era defensor de la doctrina, porque además venían todos esos tiempos donde empezaba la gente a pensar que si la evolución, que si el darwinismo y que si todas esas cosas, y empezaba la gente a creer ya la Biblia, pero de una manera distinta. Todos esos tiempos que hoy estamos llenos de esos tiempos, empezaban ahí por el siglo XIX. Justo cuando esta persona ya estaba mayor. Y esta persona acostumbrada a la enfermedad escribió lo siguiente, si quieres ponerlo. Dijo, suplico de todo corazón en una de sus pláticas, lo dejó también escrito, suplico de todo corazón a los creyentes enfermos que recuerden que pueden honrar y glorificar a Dios tanto por el sufrimiento paciente como por su trabajo activo en la obra de Dios. Y ¿sabes qué? Esto es un descanso para las personas enfermas. Porque las personas enfermas sienten que tienen que hacer cosas que no pueden hacer. Y sin embargo, Dios ni siquiera les pide eso. Dios se glorifica más en una persona enferma que es paciente, que sigue amando y que sigue confiando en su Dios. Que puede decir, Dios me ha dado salud cuando me la ha dado, Dios me retiró la salud, pero sea el nombre de Dios bendito. Eso glorifica mucho más a Dios. Una persona satisfecha con lo que Dios permite para su vida. Una persona que, aunque vengan momentos difíciles, agradece a Dios y vive agradecida con Dios. Ese carácter es superior a las obras que pudiera hacer, aunque tuviera todo su cuerpo sano. Porque finalmente implica una confianza en Dios. Y eso es todo. Básicamente de eso se trata. Una persona vive bien en esta vida con Dios cuando confía en Él siempre, en las buenas y en las malas también. Entonces es cuando la persona vive bien y por vivir bien además glorifica a Dios. Qué necesario es, la verdad. Vamos a ver otro punto, el punto número 2. Recuerde, son 5, no lo voy a hacer muy largo. Dice, ahora te quiero decir, ¿dónde estaba Jesús? Porque es importante, esa parte confunde un poco en la lectura, porque si no nos damos cuenta que había unos que estaban en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a un par de kilómetros, más o menos, o 3. Y Jesús no estaba ahí. Betania era la aldea donde vivían los hermanos, Lázaro, donde vivía Marta y donde vivía María, donde Jesús los iba a visitar, pero en esos momentos él no estaba aquí, él estaba bastante más al norte. Y ahora lo vamos a ver. Pero es importante, no es solamente un detalle que es solamente por, ay, qué curioso. No, es importante porque de ahí surge mucho de lo que sucedió. Entonces dice, el verso 5 al 7 dice, y amaba Jesús a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Yo sí quiero que entiendas que dice ahí, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué? Porque las motivaciones para que Jesús hiciera lo que hiciera no eran ni de capricho ni de nada, eran de amor. Los amaba. Lo que había detrás de sus acciones era amor, los amaba. Y dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y eso suena un poco como contradictorio, ¿no? O sea, pues si los amaba, como que en esos mismos momentos coge a sus discípulos, el burro, la carreta, lo que sea, y se va corriendo. No, sino que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Jesús no estaba ahí, Jesús estaba en un lugar que se llamaba Betábara. Y en ese lugar es donde Juan el Bautista lo bautizó. ¿Recuerdas ese pasaje? Ese pasaje que se recuerda mucho por la paloma que vino y por el Espíritu que vino a Jesucristo en el bautismo con Juan el Bautista en el río Jordán. Bueno, pues ahí donde lo bautizó era Betábara y ahí precisamente estaba el Señor Jesucristo. Para demostrarte esto, tenemos un par de textos, los que siguen, y solamente es para demostrártelo, porque es muy importante que tú veas que todas las cosas están basadas en la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, si tú te das cuenta, lo que estamos leyendo está en Juan capítulo 11. Bueno, un capítulo antes, justo antes, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. O sea, Jesús había tenido problemas en Jerusalén. No porque él provocara problemas, sino porque la gente, sobre todo los religiosos, los que tenían problema con Jesús, eran principalmente los religiosos, ni siquiera los romanos. Eran los religiosos los que pusieron a los romanos a perseguir a Jesús, los que ponían o los que hablaban mal de Jesús para que los romanos también lo persiguieran. Pero eran los religiosos judíos quienes no lo querían. Y entonces en aquella ocasión, puesto que había demostrado y había dicho que él era el mismo Dios, ¿sí? El que me ve a mí ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno. Y entonces habían cogido piedras y lo querían apedrear. Entonces él se fue. Y se fue a otro pueblo que quedaba como a 120 kilómetros, que es Betábara. ¿Y dónde se fue? Ahí dice, al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y si nosotros buscamos un poquito más en la Biblia, en el Juan capítulo 1, verso 28, dice que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que Jesús estaba lejos. Estaba más o menos a 2 o 3 días de camino. En aquellos días tampoco había autopistas. En aquellos días caminar, las personas cuando se proponían o llegar a un lugar, ellos calculaban más o menos 30 kilómetros al día, más o menos. Calculaban como 30 kilómetros un día que avanzarían, tendrían que repostar, tendrían que reposar y después otros 30 kilómetros, más o menos así, o a veces cuando tenían prisa, pues más, como 40 kilómetros, ¿no? Pero más o menos esas eran las distancias. Entonces, tú imagínate la situación. Marta y María mandan llamar a Jesús, Marta y María les mandan mensaje a Jesús porque su hermano está enfermo, y entonces, considerando además que si venía Jesús, como ya lo habían visto en muchas otras ocasiones, podría sanar a su hermano. ¿Pero qué hizo Jesús? Y te recuerdo el texto de hace rato, que él los amaba, y no solamente lo dice en esa ocasión, también en el verso 3 decía, he aquí, decía, el que amas está enfermo, o sea, los amaba. ¿Y qué hizo? Deliberadamente esperó 2 días más. ¿Por qué? ¿Por qué habrá esperado 2 días más? Esperó 2 días más porque quería asegurarse de que Lázaro estaba muerto y bien muerto. Quería asegurarse y además quería que todo el mundo se diera cuenta de que Lázaro, que ahí no había un engaño, ahí no había una representación, ahí no había algo como para decir, mira, él sana muertos. No, Lázaro estaba enfermo y en un momento dado dejó de estar enfermo porque se murió. Y no solamente eso, había días. Y cuando él se espera 2 días, súmale 2 días y luego otros 2, 3 días de camino. Por eso ya cuando se encontró, cuando llegó, entonces vio que ya llevaba como 4 días muerto. Te recuerdo, a veces no entendemos qué va a ser el próximo punto, el punto número 3. A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas como las hace. Pero lo que sí tenemos que creer es que
cuando Dios hace o deja de hacer, es porque nos ama, así como los amaba a ellos. Y además quería mostrarles un beneficio mayor. ¿Por qué? Porque sanar era un beneficio que podía tener, pero un paso más adelante o algo mayor era resucitar a Lázaro. Era algo mucho más glorioso resucitar a un muerto que sanar a un enfermo. Finalmente un enfermo, pues a lo mejor acude al doctor, el doctor lo ve, el doctor lo ausculta, el doctor se da cuenta de que tiene y le da unos antibióticos y le da esto y le da lo otro y le manda unos estudios y finalmente el doctor puede sanar, entre comillas, sabemos que no es el doctor el que lo sana, pero tiene el conocimiento para que esa persona enferma pueda sanar. Pero ningún doctor va a resucitar a nadie. Entonces, porque les amaba, quería mostrarles un beneficio mayor. Recuerden, nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. En aquel tiempo no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, no tenían las cosas ordenadas, tenían las Escrituras, pero no todos tenían acceso a las Escrituras y además, bueno, pues eran interpretadas las Escrituras y entonces Jesús apenas estaba caminando con ellos y no tenían las cosas tan claras como las tenemos nosotros. Ellos no todo lo entendían, ellos tenían confusión también. Por ejemplo, en este pasaje tienen que haberse confundido, sino hasta después entender, ya mirando en retrospectiva, por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Pero la verdad es que Jesús se estaba manifestando como el Todopoderoso, se manifestó multiplicando panes y peces, se manifestó sanando personas y se manifestó de una manera superior todavía resucitando a un muerto. Entonces, porque Dios hizo las cosas como las hizo era porque quería manifestarse de una manera más clara todavía. El punto 3 es que Dios es soberano y tiene toda la relación con esto que estamos hablando. Él es sabio y sabe lo que hace. Muchas veces la forma y el momento en cómo Dios actúa no corresponde a la manera como a nosotros nos gustaría que actuara. Muchas veces nosotros quisiéramos las cosas y las respuestas, o quisiéramos entender, o quisiéramos ser sanos, y Dios no nos sana. O una persona tiene una necesidad y Dios no se la suple esa necesidad. Y muchas veces hay personas que dejan el camino de Dios porque Dios no les contesta, o eso dicen por lo menos. Y no es que Dios no les conteste, es que muchas veces Dios no hace las cosas como nosotros quisiéramos que las hiciera. Pero te recuerdo que nosotros no somos ni soberanos, ni somos sabios tampoco, pero Él sí. Y muchas veces Dios hace o deja de hacer las cosas porque es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Cualquier ejemplo de una mamá con un hijo chiquito es suficiente para entender esto. Una mamá no le deja a ese hijo chiquito ir con ese chico con el que quiere ir porque ese chico ya está yéndose a los antros a tomar cerveza y la mamá le dice, no te vas. Y el hijo le gustaría y el hijo cree que lo mejor sería que su mamá se lo dejara, que su mamá sería una gran mamá si lo dejara. Y sin embargo es todo lo contrario. La mamá se lo va a prohibir porque ama a su hijo precisamente y porque no es algo que le conviene. Bueno, nuestra vida está llena de ocasiones en que hubiéramos querido tener dinero y Dios no nos lo dio. Hubiéramos querido tener un esposo que Dios no nos dio o una esposa. Hubiéramos que no hubiera pasado esto, que no hubiéramos cogido ese autobús porque tuvo un accidente, que hubiera mil cosas han sucedido de forma distinta, que nosotros dijimos, ¿por qué suceden las cosas así? ¿Por qué se murió mi bebé? ¿Por qué tantas y tantas cosas? Pero yo quiero recordarte con este pasaje que hemos leído que Dios es soberano. Él sabe perfectamente lo que hace. Él sabe muy bien lo que hace y el momento que hace. Ahora, yo recuerdo a los cristianos y a las personas que quieren ser cristianas que uno de los requisitos para ser cristianos es que uno deja de lado sus intereses personales y decide confiar en Dios. O sea, no antepone uno sus intereses personales. Cuando uno es cristiano, por supuesto que uno tiene sueños, por supuesto que uno tiene intereses, por supuesto que uno quiere hacer cosas, quiere lograr cosas, sí, pero no las pone en primer lugar, sino que las pone y las supedita a la voluntad de Dios. Los planes, los sueños, los pensamientos y las ideas quedan supeditadas a la voluntad de Dios. Y así es como nosotros podemos vivir y como vivimos bien. Cuando una persona pretende ser cristiano, pero no deja las cosas que saben que le impiden ser cristiano, o no deja sus metas como primera cosa de la vida, o no deja su egoísmo como lo único que parece que mueve sus decisiones y que mueve sus acciones, esa persona simplemente no puede ser cristiano. Y
Bueno, la enseñanza de la cruz, de cuando Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que cada día que venga en pos de mí, que se niegue todos los días, tiene que ver con esto. Y es solamente cuando estás ahí, cuando realmente vives la vida cristiana plena, a tope. Es cuando vives, cuando dejas que Dios diga tu vida, cuando estás tranquilo y no estás siempre diciéndole a Dios lo que a ti te parece mejor, porque además cuando somos humildes nos damos cuenta que ni siquiera sabemos luego lo que es mejor para nosotros, igual que un niño no sabe que un cuchillo no le conviene estar jugando con él, porque está chiquito, pero la mamá sí sabe perfectamente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se esperó esos 2 días, cuando el Señor Jesucristo llegó 4 días tarde aproximadamente y pues a los ojos de ellos como que ya era una tragedia inevitable, si hubieras estado acá mi hermano no hubiera muerto, si hubiera estado aquí, y los demás, los judíos diciendo, oye, pero es que si hubiera estado no hubiera podido impedir, así como pudo impedir, como pudo sanar a ese ciego, no hubiera podido. Y no solamente pasó eso, sino que además muchas personas que estimaban a la familia, a Lázaro y a sus hermanas, muchas personas vinieron, dice que muchos judíos vinieron. Entonces, en ese tiempo que Jesús se tardó, muchos judíos también llegaron ahí, ¿para qué? Para consolar a la familia. Juan capítulo 11, verso 20-27, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Ya pensar que Dios puede sanar a un enfermo es un nivel de confianza. Gracias a Dios, la confianza que Marta y María tenían en el Señor Jesucristo ni siquiera se desmoronó porque las cosas no sucedieron como ellas pensaban que era mejor. Lo que no sabían es que iba a haber algo todavía mejor. Y es ahí donde yo te quiero decir que Dios es sabio y es bueno. Él sabe lo que hace. Él no se olvida ni se le escapan los detalles de tu vida. No se le escapan los detalles de nuestra vida. Yo siempre que hablo con las personas me doy cuenta de la frustración que tiene la gente porque no alcanzan a conocer a Dios como lo deberían de conocer porque anteponen sus propias ideas, anteponen lo que ellos piensan que sería mejor. Ellos parece que quisieran que Dios hiciera las cosas que ellos necesitan. Sí, que las hiciera tal como ellos quieren, pero se olvidan de que somos, de veras, no somos ni sabios, no somos personas que sabemos, ni que tenemos todas las circunstancias, ni que entendemos todas las cosas, y es mucho mejor cuando te abandonas en Dios, y es mucho mejor cuando confías en cómo Dios hace las cosas. Esto es importante si quieres tener una vida cristiana que realmente llame la atención. Llamarse cristiano es fácil, demostrarlo es otra cosa. Y demostrarlo cuando las cosas van mal es algo que glorifica a Dios, como te decía de la enfermedad, pero también, como te decía, de cualquier circunstancia de la vida, cualquier circunstancia que no entendemos. Pero recuerda, si nosotros cada uno recordáramos que Dios ni se olvida, ni se le escapan los detalles, ni se descuidó, porque Dios no se descuida ni se duerme para que se le pasen los detalles, ¿cómo puede vivir una persona sin Dios, me pregunto? Y por otro lado, ¿qué tranquila puede vivir una persona cuando descansa en la voluntad de Dios? Bueno, todo esto estaba sucediendo ahí. Todo esto eran enseñanzas que estaban y que iban a aprender muy bien las hermanas de Lázaro. Pero un punto más, que además es un detalle y es, digamos, una de esas curiosidades, está en el próximo punto, en la compasión de Jesús. En Juan capítulo 11, verso 33, dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. En este párrafo se encuentra el versículo más corto de la Biblia en nuestro idioma. Es el verso 35, que es Jesús lloró. 2 palabras nada más, pero 2 palabras que dicen muchísimo.
Por eso te decía que es una cuestión así tipo trivia, una cuestión de curiosidad. Ahí está el versículo más corto de la Biblia. Y el versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. A mí me resulta significativo que ese sea el versículo más corto. ¿Por qué? Porque en estas dos palabras tenemos o vemos la imagen del corazón de Dios con respecto a un mundo pecador y a las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, como ya lo vamos a ver mejor la próxima vez, es la muerte, y la muerte en todas sus modalidades. Y esa consecuencia del pecado, que es la muerte, trae angustia, trae dolor, como cualquiera de nosotros ya lo sabemos. Cualquiera de nosotros entendemos las consecuencias del pecado y entendemos también la muerte y entendemos el dolor de la muerte y el dolor de la separación y toda esa desesperación. Bueno, cuando Jesús, que tomó voluntariamente forma de hombre, de modo que era verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, sintió lo que nosotros sentimos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma como para que entiendas que Dios se puede compadecer de nosotros, porque sintió lo mismo, porque fue tentado igual que nosotros conforme a nuestras concupiscencias, porque sintió el dolor, porque lo sintió físicamente, porque lo sintió el dolor también, ese dolor de la pérdida, el dolor de la pérdida de un amigo, de un amor, ¿sí? Y entonces esa desesperación, esa impotencia también la sintió y entonces lloró. Pero la verdad es que Dios es como el Dios de las Escrituras, como el Dios cristiano, que es compasivo y le importa el pecador. No es un Dios que su intención fue llegar a condenar al mundo. No tenía que haber hecho nada para llegar a condenar al mundo. Simplemente tenía que haber dejado correr las cosas como iban. El hombre estaba pecando y amando el pecado. Simplemente dejando las cosas como iban, el mundo iba a ser condenado, porque no hay forma de ser salvo si no es por Jesucristo, sino más bien de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea tenga vida eterna y no sea condenado precisamente. Entonces, cuando nosotros reflexionamos, y si tú conoces, y si tú continúas conociendo a un Dios que es compasivo, que fue capaz de llorar sabiendo, porque sabía lo que iba a hacer después, de hecho, o sea, él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y aún así, su corazón le ganó. ¿Por qué? Porque de alguna manera se enfrentó a la consecuencia de la corrupción, del pecado, a la consecuencia de la muerte, a la consecuencia de todo eso, y entonces, pues su corazón se conmovió. Por eso quiso hacer este milagro. Por eso quiso que Lázaro estuviera bien muerto y que fuera evidente a todas las personas. Porque él quiso demostrar que era capaz de hacer lo que decía. Sea levantar a Lázaro de los muertos o dar vida eterna al que confía en él. Y finalmente terminamos con Cristo, el poder de Cristo sobre la muerte, la victoria, pues. Dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Dice que había una multitud. O sea, cuando él se tardó todos esos días, la gente no hubiera estado ahí si Lázaro simplemente estaba enfermo. Pero ahora que ya era un velorio, ahora que ya había días, ahora que ya estaban ahí, que eran personas evidentemente pues de alguna influencia en el pueblo y lo conocían, y muchas personas habían venido pues humanitariamente a hacerles compañía, como uno va y como uno trata de dolerse con el que se está doliendo. Entonces había una multitud, y entonces Jesús hizo todo lo que hizo para que la mayor parte de personas, la mayoría de gente pudiera confiar en él, porque confiar en él es la vida. Entonces, créeme que a Jesús no le interesaban
el protagonismo ni nada de eso. Pero Él sabe una cosa, solamente hay vida en Él, nada más. Nada más, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy, no dijo que otros eran, no dijo que había otros caminos. El Señor sabía que hacía un bien cuanto más gente hubiera ahí, para que cuanto más gente pudiera creer. Si el Señor hizo esto, si esto fue evidente para tanta gente, yo te pregunto, ¿habrá algo que Jesús no pueda hacer? ¿Habrá algo que Jesús no pueda hacer por ti, sea en este momento o en otro momento, pero que no pueda hacer por ti cuando has visto que Jesús, por amor, que Jesús es sabio, que Él sabe lo que hace, que Él quiere hacer lo más que puede hacer? O sea, Dios puede sanar a una persona, pero eso no es lo más que Dios quiere hacer con una persona. Dios puede sanar a una persona, pero eso no es lo máximo. Lo mejor sería que esa persona fuera salva. ¿Por qué? Porque finalmente un día moriremos y vamos a entrar a la presencia de Dios o vamos a entrar a la condenación. Entonces, lo más que quiere hacer Dios no es sanar a la gente, no es librarte de este problema, no es darte dinero para que pagues la renta porque te estás angustiando, no es ese tipo de cosas. Dios sí las puede hacer y muchas veces las hace, pero otras veces no las hace. ¿Por qué? Porque no es eso el fin de lo que Dios quiere. No es eso lo máximo ni es lo mejor que nos puede pasar. A una persona lo mejor que le puede pasar a lo mejor es convertirse y morirse. Mientras que la verdad es lo mejor que pudiera pasar. O una persona que está, no sé, que ha cometido un delito y que esa persona, vamos a suponer que existiera aquí la pena de muerte y que están por matarlo, esa persona lo van a matar, sí. Pero si esa persona conociera a Dios en el último momento de su vida y lo mataran, bienaventurado sería. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Pero bueno, aquí tenemos en este verso, en todos estos versos que hemos leído, que Dios demuestra que Jesús es quien dice ser. Cuando Él dijo que Él podía resucitar a los muertos, una resurrección temporal como vimos con Lázaro, palomita, demostrado. Cuando nosotros nos preguntamos y después Él dijo, el que cree en mí no morirá eternamente, la resurrección eterna también demostrado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se demostró la resurrección eterna? Cuando Él mismo resucitó. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza. Pero eso lo vamos a seguir viendo. Eso lo vamos a ver más porque es tan importante la parte de la resurrección, lo que tiene que ver, cómo se entiende la esperanza de la resurrección, que eso lo veremos después. Ahora nos quedamos con las palabras que inicialmente leímos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tus evangelios que nos has dejado, que nos relatan las maravillas que tú hacías cuando estabas aquí, que nos enseñan, Señor, y que nos acercan a ti y que nos permiten conocerte mejor para que creamos en ti. Te pedimos que las palabras, Señor, queden en nosotros. Te pedimos que tus palabras nos den vida. Te pedimos que tus palabras nos hagan conocerte más y confiar más. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.